Viajé 8 horas para asistir a la boda de mi hijo y conocer a su novia por primera vez. Cuando llegué y me presenté, ella me abofeteó y dijo: «El personal debe ser invisible. No hables, solo sirve el champán». Me quedé en shock, pero cuando descubrió que yo era su suegra, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Lauren y tengo 61 años. Nunca pensé que a esta edad tendría que reaprender lo que significa ser madre, lo que significa ser respetada, y mucho menos lo que significa ser humillada por alguien que ni siquiera conocía. Todo comenzó un viernes por la mañana cuando recibí la llamada de Glenn, mi único hijo. Su voz sonaba diferente, más madura, pero también nerviosa. «Mamá, tengo algo importante que decirte». Me senté en mi silla favorita junto a la ventana, esa donde siempre tomo mi café de la mañana mientras veo el jardín que he cuidado durante tantos años. «Dime, cariño, ¿está todo bien? Me voy a casar». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Glenn tenía 32 años y desde su divorcio hace 5 años había estado enfocado en su carrera. Nunca mencionó estar saliendo con alguien en serio. ¿Casarte? ¿Cuándo? ¿Con quién? Se llama Amy. Es increíble, mamá. Nunca he conocido a nadie como ella. La boda es este fin de semana. Mi estómago se contrajo. ¿Este fin de semana? Glenn, eso es muy pronto. ¿Por qué no me habías contado de ella antes? Hubo una pausa larga. Todo pasó muy rápido. Amy es especial. Ella dice que cuando sabes que es la persona correcta, no hay razón para esperar. Algo en su tono me inquietó, pero intenté mantener la calma. Bueno, me encantaría conocerla. ¿Dónde será la ceremonia? En el Hotel Grandview, en la costa. Mamá, sé que es un viaje largo para ti, pero... Glenn, mi voz fue firme. Soy tu madre, estaré ahí. El Hotel Grandview estaba a 8 horas de mi casa. Conduje toda la noche del viernes, deteniéndome solo para gasolina y café. Mi mente daba vueltas con 1000 preguntas. ¿Cómo era posible que Glenn estuviera listo para casarse con alguien que yo ni siquiera sabía que existía? ¿Por qué tanta prisa? Llegué al hotel el sábado por la mañana, exhausta pero determinada. El lugar era impresionante, un edificio victoriano restaurado con vistas al océano. Los jardines estaban perfectamente cuidados y podía ver que la boda sería costosa, muy costosa. En la recepción, una joven elegante con cabello rubio perfectamente peinado hablaba con el coordinador del evento. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Sus gestos eran precisos, controlados, y su voz tenía esa calidad que algunas personas usan cuando están acostumbradas a que otros las obedezcan. No, no y no. Los arreglos florales están mal. Pedí peonías blancas, no marfil. Y estas velas están demasiado bajas. ¿Cómo van a lucir en las fotografías? El coordinador, un hombre de mediana edad, con años de experiencia visible en su rostro cansado, asentía pacientemente mientras tomaba notas. Me acerqué con una sonrisa, asumiendo que esta debía ser Amy. Quería causar una buena primera impresión. «Disculpa», dije suavemente. «¿Eres Amy? Soy Lauren, la mamá de Glenn». La mujer se volteó hacia mí, y por un momento su expresión se congeló. Me miró de arriba a abajo, tomando nota de mi vestido sencillo de viaje, mis zapatos cómodos para manejar, mi cabello que necesitaba un retoque después de la larga noche en carretera. ¿Perdón? Su voz se volvió fría, cortante. ¿Quién te dejó entrar aquí? Parpadeé, confundida. Soy la madre del novio, Lauren Henderson. Glenn me invitó a la boda. Amy me miró como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. Luego, sin previo aviso, su mano se alzó y me dio una bofetada que resonó en el lobby del hotel. El sonido fue seco, fuerte. Sentí el ardor inmediato en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre donde mis dientes se clavaron en el interior de mi labio. «El personal debe ser invisible», gritó, lo suficientemente fuerte para que varias personas se voltearan a mirarnos. «No hables a menos que te dirijan la palabra».
Tu trabajo es servir champán y mantenerte fuera del camino, ¿entiendes? Me quedé paralizada. El dolor físico era nada comparado con la humillación que sentía ardiendo en mi pecho. Alrededor de nosotras, los invitados que habían llegado temprano susurraban entre ellos. El coordinador del evento parecía querer desaparecer. Amy continuó, su voz llena de desdén. Y por favor, haz algo con tu apariencia. Esta es una boda elegante, no una reunión de iglesia en pueblo pequeño. El champán está en la mesa del fondo. Asegúrate de que las copas estén siempre llenas y no derrames nada en los vestidos de los invitados. Luego se alejó, taconeando sobre el mármol, dejándome ahí con la mano en mi mejilla ardiente y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Una parte de mí quería gritarle la verdad ahí mismo. Quería decirle exactamente quién era yo y ver la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de su error. Pero algo me detuvo. Quizás fue el shock, o quizás fue un instinto que me decía que necesitaba entender mejor la situación antes de actuar. Me dirigí al baño más cercano y me miré en el espejo. Mi mejilla estaba roja, hinchándose ligeramente. Mis ojos se veían vidriosos por las lágrimas que me negaba a derramar. Respiré profundo varias veces, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Regresé al área principal del hotel y observé. Amy estaba ahora hablando con un grupo de mujeres jóvenes, todas vestidas con ropa de diseñador, todas riéndose de algo que había dicho. De vez en cuando, una de ellas miraba en mi dirección y susurraba algo al oído de otra. Decidí quedarme cerca de la mesa de champán, no porque Amy me lo hubiera ordenado, sino porque desde ahí podía observar todo sin llamar la atención. Necesitaba entender quién era esta mujer que se iba a casar con mi hijo. Durante la siguiente hora, vi a Amy interactuar con los empleados del hotel. Con cada uno de ellos era brusca, despectiva. Vi cómo hizo llorar a una joven mesera porque no colocó los cubiertos exactamente como ella quería. Vi cómo gritó al florista por traer las flores 5 minutos tarde. Pero lo que más me perturbó fue ver a Glenn. Cuando finalmente apareció, vestido con un smoking perfecto, se acercó a Amy con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella le susurró algo al oído, y él asintió rápidamente, como un niño que quiere evitar meterse en problemas. ¿Todo está bien, cariño?, le preguntó Glenn, y pude detectar ansiedad en su voz. «Está bien ahora», respondió Amy, acariciando su mejilla. «Solo algunos problemitas menores con el personal. Nada que no pueda manejar». Glenn la besó suavemente y luego miró alrededor del salón. Sus ojos se detuvieron en mí por un momento, pero Amy rápidamente atrajo su atención hacia otra cosa. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. Mi hijo, el hombre que había criado para ser gentil y respetuoso, estaba a punto de casarse con alguien que había abofeteado a una extraña sin pensarlo 2 veces. Pero lo que más me aterraba era que Glenn parecía estar caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de ella. Y si Amy era capaz de tratar así a alguien que pensaba que era empleada del hotel, ¿cómo trataría a la familia de Glenn una vez que se sintiera segura en su posición como su esposa? Decidí mantenerme en silencio y observar. Durante los próximos 2 horas antes de la ceremonia, me convertí en una espectadora invisible de lo que realmente era Amy Wellington, como escuché que alguien la llamaba. Desde mi posición cerca de la mesa de champán, pude escuchar fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. Amy estaba hablando con sus damas de honor, un grupo de mujeres que parecían cortadas del mismo molde, rubias, elegantes y con esa actitud de superioridad que solo viene con el dinero generacional. Honestamente, no entiendo por qué Glenn está tan apegado a su pasado, decía Amy, ajustándose los pendientes de diamantes. Es como si no pudiera soltar esa vida de clase media, pero ya se le pasará. Una de sus amigas, una mujer pelirroja con un vestido verde esmeralda, se rió. Bueno, al menos es moldeable, no como mi ex que nunca quiso cambiar. Exactamente, respondió Amy. Glenn es un proyecto, tiene potencial, solo necesita la guía correcta. Por ejemplo, insistía en invitar a toda esa gente de su trabajo anterior. ¿Te imaginas? Mecánicos y técnicos en mi boda. Tuve que ser muy clara sobre el tipo de evento que esto iba a ser.
Mi estómago se revolvió. Glenn había trabajado como técnico automotriz antes de conseguir su trabajo actual en una empresa de logística. Era un trabajo honesto, y él se sentía orgulloso de lo que hacía con sus manos. Escuchar a Amy hablar de eso como algo vergonzoso me hizo apretar los puños. «¿Y qué hay de su familia?», preguntó otra de las damas de honor. Amy hizo una mueca. «Bueno, ahí está el problema. Su madre es. Digamos que no encaja exactamente con nuestra visión». Glenn quería invitarla, por supuesto, pero logré convencerlo de que sería mejor mantener las cosas íntimas. Le dije que podríamos hacer una pequeña cena familiar después, en un lugar más apropiado. Sentí como si me hubieran dado otra bofetada, esta vez directo al corazón. Amy había manipulado a Glenn para que no me invitara oficialmente a su boda. El hecho de que yo estuviera ahí era solo porque Glenn había tenido un momento de valor y me había llamado a último minuto. «Inteligente», murmuró la pelirroja. ¿Y él estuvo de acuerdo? Al principio se resistió un poco. Amy se encogió de hombros, pero le expliqué que si realmente me amaba, entendería que algunas cosas tenían que cambiar. Le dije que no podía estar dividido entre su pasado y nuestro futuro. Funcionó. Una de las mujeres más jóvenes del grupo parecía incómoda. ¿No te parece un poco cruel? Quiero decir, es su madre. Amy la miró con frialdad. Cariño, el matrimonio es sobre prioridades. Glenn necesita aprender que yo soy su prioridad ahora. Su madre ha tenido 32 años para ser importante en su vida. Es mi turno. Tuve que alejarme antes de que hiciera algo de lo que me arrepintiera. Me dirigí hacia los jardines del hotel, necesitando aire fresco y un momento para procesar lo que había escuchado. En el jardín encontré a un hombre mayor sentado en una banca, fumando un cigarro. Tenía el cabello plateado bien peinado y llevaba un traje que claramente era hecho a medida. Cuando me vio acercarme, apagó el cigarro inmediatamente. «Disculpe», dijo con voz gentil, «no quería molestarla con el humo». «No se preocupe», respondí, sentándome en el otro extremo de la banca. Necesitaba un poco de aire fresco. Él me estudió por un momento. «Usted no es de aquí, ¿verdad? Quiero decir, no es del círculo social de Amy». Me volteé hacia él, sorprendida por su observación directa. «¿Cómo lo sabe?» «Porque todos los amigos de Amy tienen esa mirada», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Como si el mundo les debiera algo. Usted no tiene esa mirada». Se presentó como Robert Wellington, el padre de Amy. Durante los siguientes 20 minutos, tuvimos una conversación que me reveló más sobre mi futura nuera de lo que había aprendido en toda la mañana. «Amy es mi única hija», me dijo Robert, mirando hacia el océano. «Su madre y yo la criamos con todas las ventajas posibles, quizás demasiadas ventajas». «¿Qué quiere decir?». Robert suspiró profundamente. «Amy nunca ha tenido que trabajar por nada, nunca ha enfrentado una verdadera dificultad. Cuando algo no sale como ella quiere, simplemente aplasta lo que esté en su camino». «¿Como con sus relaciones anteriores?» «Ha habido 3 compromisos antes de este», admitió Robert, y mi sangre se enfrió. Cada vez empezaba tratando de cambiar al hombre. Cuando ellos se resistían o cuando ya no podía moldearlos como quería, encontraba razones para terminar las cosas. Generalmente razones que los hacían quedar como los culpables. ¿Y Glenn? Glenn es diferente. Robert me miró directamente. Es más maleable. Amy ve eso como una ventaja, pero yo me preocupo por él. ¿Usted lo conoce? Por un momento consideré decirle la verdad, pero algo me hizo dudar. Un poco, respondí vagamente. Es un buen hombre, continuó Robert. Trabajador, honesto. Pero Amy ya está cambiándolo. He visto cómo se comporta diferente cuando ella está cerca, como si estuviera constantemente preocupado de hacer algo mal. Recordé la expresión ansiosa en el rostro de Glenn cuando hablaba con Amy en el lobby. Robert tenía razón. Ella mencionó algo sobre hacer cambios en su vida. Comenté cuidadosamente. Robert asintió gravemente. Amy ha estado presionándolo para que cambie de trabajo, para que se mude lejos de sus amigos actuales, incluso para que limite el contacto con su familia. Ella lo llama construir su futuro juntos.
Pero yo veo algo más siniestro. ¿Le ha dicho esto a Amy? Lo he intentado. Robert se frotó las sienes. Pero Amy es muy hábil para hacer que cualquier crítica parezca como si fuera culpa de la persona que la está criticando. Tiene una manera de girar las cosas para convertirse siempre en la víctima. En ese momento, escuchamos pasos acercándose. Amy apareció en el sendero del jardín, luciendo molesta. «Papá, te he estado buscando por todas partes. Necesito que hables con el fotógrafo sobre los ángulos para las fotos familiares». Sus ojos se posaron en mí brevemente, con esa misma expresión de desdén que había visto antes. «¿Y tú?», me dijo con voz fría. «El coordinador te está buscando». Aparentemente, algunos invitados han comentado que el servicio de champán ha sido lento. Robert me miró con una expresión extraña, como si estuviera comenzando a conectar piezas de un rompecabezas. Pero antes de que pudiera decir algo, Amy ya se había llevado a su padre hacia el hotel. Me quedé sola en el jardín, mi mente corriendo con todo lo que había aprendido. Amy no solo era cruel con los empleados y manipuladora con Glenn, sino que tenía un patrón de comportamiento. 3 compromisos rotos. 3 hombres que probablemente habían pasado por el mismo proceso que Glenn estaba viviendo ahora. Cuando regresé al hotel, vi a Glenn hablando nerviosamente por teléfono en un rincón. Su voz era tensa, defensiva. «No, mamá, no es eso. Sí, sé que dijiste que vendrías, pero Amy piensa que sería mejor. No, no es que no te quiera aquí, es solo que...» Mi corazón se partió al escuchar cómo Amy lo había puesto en la posición de tener que rechazar a su propia madre. Y lo que era peor, Glenn estaba claramente luchando con la decisión, pero aún así eligiendo complacer a Amy. Terminó la llamada y se pasó las manos por el cabello, viéndose derrotado. En ese momento, Amy apareció y le pasó el brazo por los hombros. «¿Todo bien, cariño?», le preguntó con voz dulce, completamente diferente al tono que había usado conmigo y con los empleados. «Sí», Glenn asintió, pero pude ver la tensión en sus hombros. «Solo, ya sabes, cosas familiares». «Lo sé, bebé, pero estás haciendo lo correcto. Nuestra nueva vida juntos tiene que ser nuestra prioridad. No podemos dejar que el pasado nos arrastre hacia atrás». Mientras los observaba, me di cuenta de que estaba presenciando algo más que una boda. Estaba viendo el final de la relación entre Glenn y todo lo que había sido antes de Amy. Y lo más aterrador era que Glenn parecía estar colaborando voluntariamente en su propia transformación. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y yo seguía siendo oficialmente invisible. Pero sabía que eso estaba a punto de cambiar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados se dirigían hacia el salón principal, un espacio elegante con ventanales que daban al océano. Las sillas estaban cubiertas con fundas de seda blanca y lazos dorados, y el pasillo central estaba alfombrado con pétalos de rosa blanca. Yo permanecí en la parte trasera, todavía invisible para la mayoría de los presentes. Desde mi posición podía ver todo. La familia de Amy ocupando los primeros asientos del lado izquierdo. Los pocos amigos de Glenn que Amy había permitido invitar dispersos por el lado derecho, y un vacío notable donde debería haber estado sentada la familia del novio. El oficiante, un hombre mayor con una sonrisa cálida, se colocó en el altar. Glenn apareció por una puerta lateral, viéndose guapo pero nervioso. Sus ojos escanearon la audiencia, deteniéndose por un momento en el área donde yo estaba parada. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron, y vi un destello de confusión en su rostro, como si reconociera algo familiar, pero no pudiera identificar qué era. La música comenzó, y las damas de honor hicieron su entrada. Cada una de ellas era perfecta, como si hubieran salido de una revista. Sus vestidos color rosa pálido probablemente costaban más de $1,000 cada uno, y sus peinados eran obras de arte. Finalmente, las puertas se abrieron para Amy. Llevaba un vestido que era, admito, absolutamente impresionante. Satén blanco con encaje francés, una cola que se extendía varios pies detrás de ella y un velo que parecía flotar cuando caminaba. Calculé mentalmente que ese vestido había costado al menos $15,000, posiblemente más.
Robert caminaba a su lado, luciendo orgulloso, pero con algo en sus ojos que me recordó nuestra conversación en el jardín. Cuando llegaron al altar, él besó la mejilla de Amy y le susurró algo al oído. Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculada. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el matrimonio, el amor y el compromiso. Pero mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado esa mañana. ¿Cómo era posible que Glenn no viera lo que yo había visto? ¿O lo veía y había decidido ignorarlo? Hoy estamos aquí para unir a Glenn Michael Henderson y Amy Elizabeth Wellington en matrimonio, dijo el oficiante, y mi corazón se apretó al escuchar el nombre completo de mi hijo. Glenn Michael. Le había puesto el nombre Michael por mi padre, quien había muerto cuando Glenn era bebé. Mi padre había sido un hombre gentil, trabajador, que trataba a todos con respeto sin importar su posición social. Me pregunté qué pensaría él de esta situación. La ceremonia continuó con los votos tradicionales. Cuando le tocó el turno a Amy, sus palabras fueron perfectas, ensayadas, pero vacías de emoción real. Habló sobre amor eterno y compromiso inquebrantable, pero su voz tenía la misma calidad que había usado cuando regañaba a los empleados, controlada, calculada. Glenn, por el contrario, se veía genuinamente emocionado. Sus votos fueron improvisados, desde el corazón, hablando sobre cómo Amy había cambiado su vida y cómo esperaba construir un futuro juntos. La ironía era dolorosa de presenciar. Si hay alguien que tenga una razón por la cual esta pareja no debería unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el oficiante. Por un momento, consideré hablar. Consideré levantarme y contar a todos los presentes exactamente quién era yo y lo que había presenciado esa mañana. Pero algo me detuvo. Quizás era la esperanza de que Glenn se diera cuenta por sí mismo de lo que estaba haciendo, o quizás era simplemente el shock de toda la situación. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos, y luego el oficiante continuó. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Glenn besó a Amy con una sonrisa radiante, y la audiencia aplaudió, pero yo me quedé inmóvil, sintiendo como si hubiera perdido a mi hijo para siempre. Durante la recepción, me mantuve en mi papel de empleada invisible. Observé cómo Amy recibía felicitaciones y regalos, cómo posaba para fotos interminables, cómo comandaba la atención de todos en el salón. Fue durante el momento de las presentaciones familiares que todo cambió. El maestro de ceremonias, un joven entusiasta con micrófono en mano, comenzó a presentar a las familias importantes. Primero habló sobre los Wellington, mencionando el negocio familiar de importación de vinos y su posición prominente en la sociedad local. Luego llegó el momento de presentar a la familia Henderson. Y ahora, dijo el maestro de ceremonias, me gustaría presentar a la familia del novio. Lamentablemente, la mayoría de los familiares de Glenn no pudieron estar presentes hoy, pero tenemos el honor de tener con nosotros a su querida madre, Lauren Henderson. El micrófono amplificó las palabras por todo el salón. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las cabezas se voltearon, buscando a la madre del novio entre los invitados sentados. Amy, que estaba en el centro de la pista de baile posando para fotos, se congeló. Su sonrisa perfecta se desvaneció lentamente mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. «¿Lauren Henderson?», repitió el maestro de ceremonias. «¿Está aquí con nosotros?». Glenn se acercó rápidamente al maestro de ceremonias y le susurró algo al oído. Vi cómo su rostro se llenaba de confusión y luego de pánico cuando comenzó a entender lo que estaba pasando. «Ah», dijo el maestro de ceremonias, «parece que hay alguna confusión. Disculpen la interrupción». Pero era demasiado tarde. Amy había conectado los puntos. Sus ojos escanearon frenéticamente el salón hasta que se posaron en mí. La expresión en su rostro pasó del shock al horror, y luego a algo que solo puedo describir como furia pura. Se dirigió hacia mí con pasos rápidos y deliberados, su vestido de novia arrastrándose dramáticamente detrás de ella.
Los invitados se apartaban a su paso, sintiendo la tensión que llenaba el aire. «Tú», dijo cuando llegó frente a mí, su voz temblando de rabia. «¿Quién diablos eres tú realmente?» Me enderecé, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. «Soy Lauren Henderson», dije con voz clara y firme, «la madre de Glenn». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amy me miró como si acabara de verme materializarme de la nada. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, vergüenza y finalmente una rabia tan intensa que por un momento pensé que me iba a golpear de nuevo. «No», susurró, negando con la cabeza. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». Glenn se acercó corriendo, su rostro pálido como la cal. «Mamá», dijo, y pude escuchar años de amor y confusión en esa única palabra. «¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que habíamos acordado que...» «¿Acordado?» Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. «Glenn, me llamaste el viernes y me dijiste que te casabas. No acordamos nada sobre que yo no viniera». Amy se giró hacia Glenn, sus ojos echando chispas. «Me dijiste que ella no iba a venir. Me dijiste que había entendido que sería mejor mantenerse alejada. Yo. Glenn parecía un niño atrapado entre dos padres peleando. No sabía que mamá iba a venir de todos modos. «¿De todos modos?», repetí sintiendo una nueva ola de dolor. «Glenn, soy tu madre. ¿Por qué no habría de venir a tu boda?» Amy interrumpió antes de que Glenn pudiera responder. «¿Por qué no encajas aquí?», dijo con voz venenosa. «Mira este lugar, mira a esta gente. Esta no es tu clase social. Glenn está tratando de construir una nueva vida, una vida mejor, y tú solo eres un recordatorio de todo lo que él está tratando de dejar atrás». Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Alrededor de nosotros, los invitados murmuraban y señalaban. Algunos tenían sus teléfonos afuera, grabando el drama que se desarrollaba frente a ellos. «Amy», dijo Robert Wellington, apareciendo de repente a nuestro lado. Su voz era tensa, advertidora. «Quizás deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado». «No», dijo Amy, su voz subiendo de volumen. «No voy a ser humillada en mi propia boda. Esta mujer se coló aquí haciéndose pasar por empleada. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de persona enferma se cuela en la boda de su propio hijo?» «El tipo de persona», dije, encontrando mi voz y mi fuerza, «cuyo hijo la llamó y la invitó personalmente, pero cuya nuera aparentemente tenía otros planes». Glenn finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Y ahí estaba, mi propio hijo, pidiéndome que me fuera de su boda para que su nueva esposa no se sintiera incómoda. El hijo que había criado, al que había amado incondicionalmente, al que había apoyado a través de todo, ahora me estaba pidiendo que desapareciera para complacer a una mujer que me había golpeado y humillado. En ese momento supe que había perdido mucho más que una invitación a una boda. Había perdido a mi hijo, y él había sido completamente cómplice en esa pérdida. La tensión en el salón era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados habían formado un círculo alrededor de nosotros, algunos grabando con sus teléfonos, otros susurrando entre ellos. Era como estar en el centro de un accidente automovilístico que todos querían ver pero nadie quería detener. Amy respiraba pesadamente, su pecho subiendo y bajando bajo el corsé de su vestido de novia. Sus mejillas estaban rojas de ira y tenía las manos apretadas en puños a los costados. «Glenn», dijo con voz peligrosamente calmada, «necesito hablar contigo, ahora, en privado». Glenn miró entre Amy y yo, claramente dividido. «Amy, quizás deberíamos». «Ahora, Glenn». Su voz tenía una cualidad que no admitía discusión. Los observé alejarse hacia una esquina del salón, donde Amy comenzó a hablar en voz baja pero animada. Incluso desde la distancia podía ver que estaba furiosa. Glenn asentía constantemente, sus hombros cada vez más hundidos con cada palabra que ella decía. Robert Wellington se acercó a mí, luciendo profundamente incómodo. «Señora Henderson,
Lamento profundamente lo que acaba de pasar. Amy está bajo mucho estrés. Señor Wellington, dije, manteniendo mi voz tranquila. Su hija me golpeó pensando que era empleada del hotel. ¿Eso también fue por el estrés? Él cerró los ojos por un momento, como si le doliera admitir la verdad. Amy tiene problemas con el control. Siempre los ha tenido. Cuando las cosas no salen exactamente como ella planea, tiende a reaccionar mal. ¿Y Glenn sabe esto? Robert me miró directamente. Creo que Glenn ve lo que Amy quiere que vea. Ella es muy hábil para mostrar diferentes caras a diferentes personas. En ese momento, una mujer mayor se acercó a nosotros. Tenía el cabello gris elegantemente peinado y llevaba un collar de perlas que probablemente costaba más que mi auto. Robert, dijo con voz tensa, necesitamos hacer algo sobre esta situación. Los invitados están empezando a hacer preguntas incómodas. Margaret, respondió Robert, te presento a Lauren Henderson, la madre de Glenn. Margaret me miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y desdén. Ah, así que usted es la famosa madre desaparecida. ¿Desaparecida? Repetí confundida. Amy nos dijo que había abandonado a Glenn cuando era joven, que había estado fuera de su vida durante años. Dijo que había sido una madre negligente y que Glenn había tenido que valerse por sí mismo desde adolescente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es completamente falso. He estado en la vida de Glenn constantemente. Hablamos por teléfono cada semana, hasta hace unos meses cuando me detuve, recordando cómo las llamadas de Glenn se habían vuelto menos frecuentes en los últimos 6 meses. Cómo cuando hablábamos sonaba distraído, como si estuviera preocupado por algo más. ¿Hasta hace unos meses?, preguntó Robert. Las llamadas se volvieron menos frecuentes después de que comenzara a salir con Amy. Pensé que era normal, que estaba ocupado con la relación nueva. Margaret y Robert intercambiaron una mirada significativa. ¿Cuánto sabe usted sobre la relación de Amy y Glenn?, preguntó Margaret. Muy poco, aparentemente. Glenn me llamó el viernes para decirme que se casaba. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de Amy. El viernes, murmuró Robert. Eso significa que Amy no pudo impedirle llamarla. ¿Impedir? Margaret suspiró. Amy ha estado diciéndonos durante meses que Glenn había decidido cortar contacto con su familia porque quería hacer un nuevo comienzo. Dijo que usted había sido controladora y manipulativa, que no aprobaba su relación. La conversación fue interrumpida por el sonido de voces elevadas. Glenn y Amy habían regresado, y era obvio que habían tenido una discusión acalorada. Los ojos de Amy estaban rojos, pero no de tristeza, sino de ira. Muy bien, dijo Amy en voz alta, dirigiéndose a mí. Glenn y yo hemos hablado, y hemos decidido que lo mejor es que te vayas. Esta es nuestra boda, nuestro día especial, y no vamos a permitir que lo arruines con tu drama. ¿Mi drama? No pude evitar que mi voz subiera de tono. ¿Yo soy la que está causando drama? Sí, dijo Amy cruzando los brazos. Te colaste en nuestra boda sin invitación, te hiciste pasar por empleada del hotel, y ahora estás tratando de hacer que todo sea sobre ti. Amy, interrumpió Robert, creo que hay algunas cosas que necesitas aclarar. No hay nada que aclarar, papá. Esta mujer está obviamente perturbada. ¿Qué madre normal se cuela en la boda de su hijo? Una madre normal que fue invitada por su hijo, dije firmemente. Amy se rió, pero fue una risa fría, sin humor. Por favor, Glenn me dijo que ustedes no se habían hablado en meses. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Amy sacó su teléfono. Glenn, muéstrale a tu madre el registro de llamadas. Glenn parecía un animal atrapado. Sus ojos se movían entre Amy y yo, claramente desesperado por encontrar una salida de la situación. Glenn, dije suavemente, dile la verdad. Él abrió la boca, luego la cerró. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, «Mamá, creo que sería mejor si te fueras». Las palabras me golpearon como un martillo. Mi propio hijo, en público, frente a todos estos extraños, me estaba pidiendo que me fuera de su boda. «Muy bien», dije, manteniendo mi voz firme a pesar de que sentía como si me estuviera desmoronando por dentro. «Me iré.
Pero antes de hacerlo, quiero que sepas algo, Glenn. Me volteé hacia él, ignorando completamente a Amy. Te amo. Te he amado cada día de tu vida, y siempre te amaré. Pero no voy a quedarme aquí a ser humillada por una mujer que me golpeó sin provocación y que claramente tiene problemas serios. Amy abrió la boca para protestar, pero la detuve con una mirada. Y Amy, continué, espero que sepas en lo que te estás metiendo. He estado observándote toda la mañana. He visto cómo tratas a la gente que consideras inferior a ti. He escuchado cómo hablas de Glenn cuando no está presente. Y he visto cómo lo manipulas para que haga lo que tú quieres. Eso no es. No he terminado. Mi voz tenía una fuerza que no sabía que poseía. Glenn es un buen hombre. Un hombre gentil, trabajador, honesto. Si lo que quieres es cambiarlo, convertirlo en algo que no es, entonces no lo amas. Lo que amas es la idea de lo que puedes hacer con él. El silencio que siguió fue completo. Incluso los murmullos de los invitados se habían detenido. Me dirigí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Margaret Wellington. Amy, querida, creo que hay algunas cosas que tu padre y yo necesitamos discutir contigo. Me detuve sin voltearme. Como el hecho de que nos dijiste que la madre de Glenn los había abandonado cuando era niño, continuó Margaret. O como el hecho de que nos dijiste que Glenn había decidido cortar contacto con su familia por su propia voluntad. Eso es lo que pasó, insistió Amy, pero pude escuchar la incertidumbre en su voz. ¿De verdad?, dijo Robert. Porque acabo de tener una conversación muy interesante con la señora Henderson, y su versión de los eventos es bastante diferente a la tuya. No le crean, dijo Amy, y ahora había pánico real en su voz. Está mintiendo. Está tratando de sabotear mi matrimonio. Amy, dijo Glenn, y su voz sonaba extraña, como si estuviera comenzando a despertar de un sueño. ¿Le dijiste a tus padres que mi mamá me había abandonado? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Glenn, cariño, puedo explicar. ¿Sí o no, Amy? ¿Les dijiste a tus padres que mi madre me había abandonado? Otra pausa. Luego, en voz muy baja. Pensé que sería más fácil si... ¿Sí qué? La voz de Glenn se estaba endureciendo. ¿Si mentías sobre mi madre? Decidí que había escuchado suficiente. Me dirigí hacia la puerta, pero no antes de escuchar a Amy comenzar a llorar y a insistir en que todo lo que había hecho era por amor. Mientras caminaba hacia mi auto, pude escuchar voces elevadas detrás de mí. Glenn finalmente estaba comenzando a hacer las preguntas correctas y Amy estaba comenzando a quedarse sin respuestas convincentes. Pero era demasiado tarde para mí. El daño estaba hecho. Mi hijo había elegido a una mujer que me había mentido sobre mí, que me había humillado públicamente y que lo había manipulado para que me echara de su propia boda. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, no pude evitar preguntarme si alguna vez recuperaría a mi hijo o si Amy había ganado esta batalla de manera permanente. 2 semanas habían pasado desde la boda cuando recibí la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era Glenn, pero su voz sonaba diferente, tensa, cansada, como si hubiera envejecido años en 14 días. «Mamá, necesitamos hablar». Me senté lentamente en mi silla favorita, la misma donde había recibido la noticia de su compromiso, lo que parecía una eternidad atrás. «Estoy escuchando, cariño. No por teléfono. ¿Puedo ir a verte? Necesito entender algunas cosas». 1 hora después, escuché su auto en la entrada. Cuando abrí la puerta, me impactó lo que vi. Glenn se veía demacrado, había perdido peso y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Su ropa, que siempre había sido impecable desde que comenzó a salir con Amy, estaba arrugada. «Hola, mamá», dijo, y su voz se quebró un poco en esa última palabra. Lo abracé y por un momento fue mi niño otra vez, no el hombre que me había pedido que me fuera de su boda. Nos sentamos en la sala de estar. Glenn miraba sus manos, claramente luchando con cómo empezar la conversación. «Amy está furiosa conmigo», dijo finalmente.
Dice que soy un malagradecido por cuestionar su versión de las cosas. ¿Y tú qué piensas? Él levantó la vista y vi dolor en sus ojos. Creo que he sido un idiota ciego y egoísta. Glenn. No, mamá, déjame hablar, necesito decir esto. Respiró profundo. Después de que te fuiste de la boda, los padres de Amy me hicieron preguntas. Preguntas sobre ti, sobre nuestra relación, sobre las cosas que Amy les había dicho. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba nervioso. Amy me había dicho que tú no aprobabas nuestra relación, que habías dicho que ella no era lo suficientemente buena para mí, que habías sido cruel con ella cuando hablaron por teléfono. Glenn, yo nunca hablé con Amy por teléfono antes de la boda. Lo sé, eso es lo que me está volviendo loco. Porque cuando te pregunté específicamente qué habías dicho, Amy se puso extraña. Comenzó a llorar y a decir que yo la estaba atacando, que estaba eligiendo a mi familia sobre ella. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué más descubriste? Revisé mi teléfono. Las llamadas que decía que habías hecho para quejarte de ella nunca sucedieron. Mi registro de llamadas muestra que la última vez que hablamos antes de que te llamara sobre la boda fue hace 3 meses. Sentí una punzada de dolor al recordar esa llamada. Glenn había sonado distante. Había cortado la conversación rápidamente diciendo que tenía planes con Amy. ¿Por qué no me habías llamado, Glenn? Él cerró los ojos. Porque Amy me dijo que estabas molesta conmigo, que habías dicho que si quería estar con ella, entonces no necesitaba hablar contigo tan seguido. Dijo que habías sido muy clara sobre que querías que me enfocara en mi nueva relación. Yo nunca dije eso. Lo sé. Y lo que es peor, mamá, es que una parte de mí sabía que algo no encajaba, pero era más fácil creerle a Amy que enfrentar la posibilidad de que estuviera mintiendo. Glenn se levantó y comenzó a caminar por la sala, claramente agitado. Hay más cosas. Amy me convenció de cambiar de trabajo. Dijo que mi trabajo como técnico automotriz era debajo de mi potencial y que sus contactos podrían conseguirme algo mejor. Pero el nuevo trabajo se detuvo frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con el nuevo trabajo? Es en la empresa de importación de su padre. Y no es realmente un trabajo, mamá. Es más bien como ser un empleado glorificado. Hago recados, organizo documentos, sonrío en reuniones donde no entiendo de qué están hablando. ¿Y te gusta? Glenn se rió amargamente. Lo odio. Extraño trabajar con mis manos, extraño resolver problemas reales. Pero cada vez que menciono esto, Amy dice que solo necesito darle tiempo, que eventualmente me acostumbraré a la vida profesional. Se sentó de nuevo, viéndose derrotado. Y hay más. Amy ha estado presionándome para que vendamos mi casa y nos mudemos a un condominio que ella eligió. Dice que mi casa es demasiado modesta para el tipo de vida que queremos construir. Pero mamá, amo mi casa. La compré con mi propio dinero, la arreglé con mis propias manos. ¿Se lo has dicho? Lo intenté. Pero Amy tiene una manera de hacer que cualquier desacuerdo parezca como si yo fuera terco o inmaduro. Dice cosas como, pensé que querías crecer conmigo, o no entiendo por qué te aferras tanto al pasado. Reconocí el patrón inmediatamente. Era manipulación emocional clásica, haciendo que Glenn se sintiera culpable por tener sus propias opiniones. Glenn, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó en silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No, no soy feliz. Me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si el Glenn real hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazado por esta versión que Amy quiere. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Amy dice que estoy pasando por una fase, que es normal tener dudas después del matrimonio. Pero mamá, esto no se siente como dudas normales. Se siente como si hubiera cometido el error más grande de mi vida. Se cubrió la cara con las manos. Y lo peor de todo es cómo te traté en la boda. Dios, mamá, te pedí que te fueras. Te humillé frente a todos esos extraños. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Me acerqué y puse mi mano en su hombro.
Porque eres mi hijo, Glenn, y porque entiendo que estabas en una posición imposible. No es excusa. No, no lo es. Pero tampoco significa que no podamos superarlo. Glenn levantó la vista. Había esperanza en sus ojos por primera vez desde que había llegado. ¿De verdad crees eso? Sí, pero va a requerir que tomes algunas decisiones difíciles. ¿Cómo qué? Como decidir si vas a seguir siendo la persona que Amy quiere que seas o si vas a luchar por recuperar tu propia vida. En ese momento, el teléfono de Glenn sonó. Miró la pantalla y su rostro se tensó. Es Amy. Me está preguntando dónde estoy. ¿Qué le vas a decir? Glenn miró el teléfono. Luego me miró a mí. Por un momento, vi al niño que había sido, pero también vi al hombre que podía volver a ser. Le voy a decir la verdad, dijo finalmente, que estoy hablando con mi madre. Contestó la llamada y puso el altavoz. Glenn, ¿dónde estás? Se suponía que íbamos a cenar con mis padres. Estoy en casa de mi mamá, Amy. Hubo un silencio mortal del otro lado de la línea. ¿Qué estás haciendo ahí? Pensé que habíamos acordado que era mejor mantener distancia hasta que las cosas se calmaran. No, Amy, tú decidiste eso. Yo nunca estuve de acuerdo. Glenn, no me gusta tu tono. Creo que deberías venir a casa ahora mismo para que podamos hablar sobre esto apropiadamente. Glenn me miró y vi el momento en que tomó su decisión. No, Amy. Esta vez voy a terminar mi conversación con mi madre. Llegaré a casa cuando esté listo. Glenn Michael Henderson, si no vienes a casa ahora mismo, va a haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias, Amy? Otra pausa larga. Luego, con voz fría, el tipo de consecuencias que podrían afectar tu trabajo. Recuerda que trabajas para la empresa de mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Glenn miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Me estás amenazando, Amy? Te estoy recordando cuáles son tus prioridades. Glenn cerró los ojos y cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. Mis prioridades están perfectamente claras, Amy, y tú ya no eres una de ellas. Colgó el teléfono y lo apagó inmediatamente. Bueno, dijo con una sonrisa triste, supongo que eso es el final de mi matrimonio. ¿Te arrepientes? Glenn pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. No, me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando. Me arrepiento de haberte lastimado, pero no me arrepiento de esto. Esa noche, Glenn se quedó en su antigua habitación. Al día siguiente, regresó a su casa para recoger sus cosas y encontró que Amy había cambiado las cerraduras. Había dejado sus pertenencias en cajas en el garaje, junto con una nota que decía: «Espero que hayas valido la pena perder todo por ella». Pero Glenn no había perdido todo. Había perdido un trabajo que odiaba, una casa que nunca sintió como hogar, y una esposa que nunca lo había amado realmente. A cambio, había recuperado algo mucho más valioso. Se había recuperado a sí mismo. Y por primera vez en años, eso se sentía como una victoria. 6 meses después de lo que Glenn ahora llamaba el despertar, estaba sentada en mi jardín disfrutando del café de la mañana cuando escuché el familiar sonido de su camioneta en la entrada. Había vuelto a comprar una camioneta después del divorcio, diciendo que había extrañado tener un vehículo que realmente necesitara. «Buenos días, mamá», dijo, besando mi mejilla antes de sentarse en la silla junto a mí. Se veía completamente diferente al hombre quebrado que había aparecido en mi puerta ese día hace 6 meses. Había recuperado el peso que había perdido. Sus ojos tenían vida otra vez. Y lo más importante, sonreía genuinamente. «¿Cómo fue tu primera semana en el nuevo trabajo?», le pregunté. Glenn se había tomado 2 meses después del divorcio para decidir qué quería hacer con su vida. Finalmente había aceptado un puesto como supervisor en un taller de restauración de autos clásicos. No pagaba tanto como el trabajo en la empresa de los Wellington, pero Glenn llegaba a casa cada día cubierto de grasa y completamente satisfecho. «Increíble», dijo, y pude escuchar la felicidad genuina en su voz. «Ayer terminamos de restaurar un Mustang del 67. El dueño lloró cuando lo vio. Esos son los momentos por los que vivo. Me alegra escucharte tan feliz. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá?
Ahora me doy cuenta de cuánto tiempo pasé tratando de ser alguien que no era. Amy tenía razón sobre una cosa. Yo sí cambié durante nuestra relación, pero no para mejor. Glenn había estado yendo a terapia desde el divorcio, trabajando para entender cómo había permitido que Amy lo manipulara tan completamente. El proceso había sido doloroso, pero necesario. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté. Glenn negó con la cabeza. Su abogado se puso en contacto con el mío la semana pasada. Aparentemente está saliendo con el hijo de otra familia prominente, un abogado de Nueva York. Al parecer, él tiene más potencial que yo. ¿Cómo te hace sentir eso? Honestamente, siento lástima por él. Espero que se dé cuenta antes de lo que me tomó a mí. Nos quedamos en silencio confortable por un momento, disfrutando del sol de la mañana y el sonido de los pájaros en mi jardín. «Mamá», dijo Glenn finalmente, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué es, cariño?» «Quiero disculparme, no solo por la boda, aunque eso fue horrible. Quiero disculparme por todo el último año, por permitir que Amy me alejara de ti, por no confiar en mi propio juicio, por no confiar en ti». «Glenn, no, déjame terminar. Amy me dijo muchas mentiras, pero la verdad es que parte de mí quería creerlas. Parte de mí quería la vida fácil que ella ofrecía, quería ser parte de ese mundo de dinero y estatus». Se pasó la mano por el cabello. «Pero ese mundo viene con un precio, y el precio era convertirme en alguien que no respetaba. Alguien que le pediría a su propia madre que se fuera de su boda. Estabas en una situación difícil. No es excusa. Un hombre de verdad protege a las personas que ama, no las sacrifica por conveniencia». Me acerqué y tomé su mano. «Glenn, el hecho de que puedas ver eso ahora, el hecho de que hayas tenido el valor de cambiar tu vida por completo, eso me dice todo lo que necesito saber sobre el hombre que realmente eres». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te amo, mamá, y prometo que nunca más permitiré que alguien se interponga entre nosotros». «Yo también te amo, cariño». Después de que Glenn se fue a trabajar, reflexioné sobre los últimos 6 meses. Habían sido difíciles, no solo para Glenn, sino para mí también. Había tenido que enfrentar el hecho de que había criado a un hijo que, bajo presión, había elegido a una extraña sobre su propia madre. Había tenido que lidiar con la humillación pública de esa boda, el dolor de ser rechazada por mi propio hijo. Pero también había aprendido cosas importantes sobre mí misma. Había aprendido que podía mantener mi dignidad incluso en las peores circunstancias. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dar un paso atrás y permitir que las personas que amas cometan sus propios errores. Y había aprendido que nunca era demasiado tarde para que las relaciones se sanaran si ambas partes estaban dispuestas a hacer el trabajo. El divorcio de Glenn había sido finalizado la semana pasada. Amy había tratado de obtener una pensión alimenticia sustancial, pero al final había aceptado un acuerdo mucho menor cuando su abogado le explicó que su comportamiento durante el matrimonio no la favorecía en los tribunales. Robert Wellington me había llamado personalmente para disculparse por el comportamiento de su hija. Me dijo que él y Margaret habían decidido que Amy necesitaba ayuda profesional, pero que ella se había negado. En cambio, había decidido mudarse a Nueva York para empezar de nuevo. «Algunas personas nunca aprenden», me había dicho Robert. «Esperaba que Amy fuera diferente, pero creo que hemos sido demasiado permisivos durante demasiado tiempo». Ahora, sentada en mi jardín, me sentía en paz de una manera que no había sentido en años. La experiencia había sido dolorosa, pero también había sido clarificadora. Había aprendido que mi relación con Glenn era más fuerte de lo que había pensado, lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a esto. Esa tarde, Glenn regresó con una sorpresa. «Mamá, hay alguien que quiero que conozcas», dijo, y había algo en su voz que me hizo prestar atención. Una mujer joven salió de la camioneta. Era bonita, pero de una manera natural, sin pretensiones. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, y tenía manchas de pintura en las manos. «Mamá, esta es Sara. Sara, esta es mi mamá, Lauren». Sara se acercó con una sonrisa genuina
y me extendió la mano. Luego se dio cuenta de la pintura y se rió. Lo siento, estaba trabajando en un proyecto de arte. Soy maestra de arte en la escuela primaria local. Me gustó inmediatamente. Había algo real en ella, algo sin artificios. Es un placer conocerte, Sara. Lo mismo digo. Glenn me ha hablado mucho de usted. Durante la cena, aprendí que Sara y Glenn se habían conocido en una clase de carpintería que él había tomado en sus días libres. Ella estaba ahí para aprender a hacer marcos para las obras de arte de sus estudiantes. Habían comenzado como amigos, unidos por su amor por crear cosas con sus manos. Sara me está enseñando a tallar madera, dijo Glenn con entusiasmo. Y yo le estoy enseñando mecánica básica. Quiere poder arreglar su propio auto. Lo que más me impresionó fue cómo interactuaban. Se trataban como iguales, se apoyaban mutuamente, se reían de las mismas cosas. Sara no trataba de cambiar a Glenn ni de moldearlo en algo diferente. Le gustaba exactamente como era. ¿Sabes qué me atrajo de Glenn?, me dijo Sara mientras lavábamos los platos. La primera vez que lo vi, estaba ayudando a una señora mayor cuyos anteojos se habían roto. Usó un poco de alambre de su kit de herramientas para arreglarlos temporalmente. No lo hizo para impresionar a nadie, ni siquiera sabía que lo estaba observando. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Ese es mi Glenn, dije, sintiendo mi corazón hincharse de orgullo. Él me contó sobre su primer matrimonio, sobre lo que pasó en la boda. Le dije que cualquier mujer que no pudiera ver lo maravilloso que es, no merecía tenerlo. Esa noche, después de que Sara se fue, Glenn y yo nos sentamos en el porche. Ella es especial, le dije. Lo es. Y mamá, quiero que sepas que esta vez será diferente. Sara ya forma parte de mi vida. No está tratando de reemplazar mi vida. Se nota, me gusta mucho. Bien, porque planeo mantenerla cerca por mucho tiempo. Miré a mi hijo, realmente lo miré. El hombre sentado junto a mí era el hombre que había criado, no la versión distorsionada que Amy había tratado de crear. Era trabajador, gentil, considerado. Era alguien que arreglaba los anteojos rotos de una extraña solo porque era lo correcto. Glenn, dije, estoy orgullosa del hombre que eres. Incluso después de todo lo que pasó. Especialmente después de todo lo que pasó. Fue fácil ser un buen hombre cuando todo estaba bien. Pero tuviste el valor de admitir cuando estabas equivocado, el valor de cambiar tu vida por completo, el valor de luchar por lo que realmente importa. Eso es lo que hace a un hombre verdaderamente bueno. 2 años después, estoy sentada en la primera fila de una pequeña ceremonia al aire libre, viendo a Glenn casarse con Sara. Esta vez, no hay drama. No hay manipulación, no hay lágrimas de nada excepto alegría. Sara llevaba el vestido de novia de su abuela, simple pero hermoso. Glenn llevaba un traje que había pertenecido a mi padre, alterado para que le quedara perfecto. La ceremonia fue oficiada por el pastor de la iglesia, donde Glenn había empezado a asistir otra vez. Cuando el pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, hubo risas suaves en lugar de tensión. Esta vez, todos los presentes estaban ahí porque amaban genuinamente a la pareja. Durante su discurso, Glenn me miró directamente y dijo: «Quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron, especialmente a mi madre, quien me enseñó que el amor verdadero no trata de cambiar a las personas, sino de amarlas exactamente como son». Cuando terminó la ceremonia y Glenn besó a su nueva esposa, no pude evitar pensar en lo diferente que se sentía todo. Esta vez no había dudas, no había sensación de pérdida. Solo había alegría pura por mi hijo, quien finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por quien realmente era. Más tarde, durante la recepción, Sara se acercó a mí. «Lauren, hay algo que quiero decirle». «¿Qué es, cariño?» «Gracias por criarlo bien. Sé que hubo momentos difíciles, pero al final, los valores que usted le enseñó fueron los que lo salvaron». Mientras la abrazaba, supe que había valido la pena. Todo el dolor, toda la humillación, toda la incertidumbre, había valido la pena para llegar a este momento. A veces, las cosas tienen que romperse completamente antes de poder ser reparadas correctamente. Y a veces, las personas que más amas
tienen que perderse antes de poder encontrarse verdaderamente. Pero cuando lo hacen, cuando finalmente encuentran su camino de regreso a casa, a sí mismos y a las personas que realmente importan, la alegría es aún más dulce por todo lo que se tuvo que superar para llegar ahí. Glenn había encontrado su camino de regreso, y yo había encontrado algo que no sabía que había perdido: la certeza absoluta de que el amor verdadero, el amor real entre madre e hijo, puede sobrevivir cualquier cosa.